Bueno, queremos hablar con un especialista y por eso lo tenemos invitado a Alejandro Olmos Gaona, historiador, investigador, especialista en la materia, también integrante de Soberanos, para hablar un poco más de cómo está la situación en este momento y las últimas novedades que también que nos permiten poder debatir, poder analizar. Bueno, primero Alejandro, gracias por tu tiempo y lo primero que tenemos que preguntar es cuál es tu opinión sobre estas gestiones que se vienen encarando. ¿Y qué pensás que luego de anunciar que se estaba llegando a un acuerdo o que estaba más cerca, ¿no?, en el 2021, ahora parece que no, que estamos más alejados? Bueno, primero agradecerles que me hayan invitado al programa. He ido varias veces a Barricada TV. Y una de las cosas notables de todo esto es que este acuerdo con el fondo se viene negociando desde el año pasado. Y el año pasado el presidente de la Nación, en el mes de octubre, dijo que ya estaba casi todo cerrado. En realidad no estaba nada cerrado, pero como las negociaciones con el fondo siempre son secretas, es difícil saber qué se negoció, qué se aceptó, qué pidió el fondo. La realidad es que el fondo no va a obrar con la Argentina de distinta manera como ha obrado siempre. Y no va a obrar de distinta manera por la sencilla razón de que ellos tienen su forma de realizar estas operaciones. Con Grecia fueron implacables en el 2015 y con la Argentina, a través de los acuerdos firmados desde el último de Macri hasta los 28 anteriores, siempre procedieron de la misma manera. ¿Y qué es proceder de la misma manera? Los ajustes, los condicionamientos, las reformas que ellos estiman que son fundamentales para el desarrollo del país, siempre en beneficio de los sectores privados. Y claro, en la presentación que hizo el ministro Guzmán la semana pasada, y después las declaraciones que conocimos, supuestamente el presidente dijo que no se van a aceptar ajustes. Y claro, es delirante pensar que se puede acordar con el fondo sin aceptar los ajustes y los condicionamientos del fondo, porque pretender que el fondo dé un plan de facilidades extendidas por 10 años más 4 de gracia a cambio de nada, realmente creo que no resiste el menor análisis. Por otra parte, el fondo en este momento, el que va a negociar con la Argentina o el que está negociando, es un señor de apellido Goldfarb, que es brasileño, es muy ortodoxo en cuestiones monetarias, y esto se suma a declaraciones del embajador recién designado de los Estados Unidos en Argentina, y la relación con los Estados Unidos, que en este momento no es demasiado buena, y Estados Unidos es el factor fundamental para el acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque tiene el 17% de las cuotas del fondo, tiene hasta poder de veto, y sin la aquiescencia de Estados Unidos no se va a poder cerrar nada. Y Martín Guzmán dijo que el principal problema indudablemente es la posición de Estados Unidos en estas negociaciones. Ahora, Alejandro, pero vos mismo estás mencionando, bueno, de que parece, si se quiere, no sé si la palabra es insólito, pero sí como muy obvio pensar que el FMI no iba a poner condiciones de mayor ajuste. Ahora, si este gobierno al asumir, incluso en campaña, venía diciendo esto mismo que repite hoy, ¿no?, de no querer un ajuste o más ajuste, entonces, ¿por qué fue pagando en este tiempo? O sea, la pregunta sería, por detrás de ese por qué fue pagando, ¿qué hay detrás de esa iniciativa o de esa intención o de esa estrategia del gobierno nacional para pagar en un momento de crisis, en un momento de pandemia, cuando venía diciendo de que no quería hacerlo en unas condiciones como si el FMI fuese a cambiar en el medio? Claro, lo que pasa es que uno tiene que ver lo que hace el gobierno, no lo que dice, ¿no? Porque cuando el año pasado fue el presupuesto al Congreso de la Nación, el presupuesto del 2021, en el presupuesto 2000, es decir, se había dicho que se iba a privilegiar la economía se iba a privilegiar la salud sobre la economía. Y sin embargo, en el presupuesto había destinado a salud y educación 350.000 millones de pesos y destinado a pago de intereses de la deuda 650.000 millones. Por otra parte, entre lo que se le pagó al fondo el año pasado y ya son 6.000 millones de dólares. Dos cuotas de 1.890 millones, una se pagó en septiembre y la otra en diciembre, más los intereses que se pagaron el año pasado y en el 2020. Entonces, indudablemente lo han hecho supuestamente porque esto significaba acceder a algún tipo de acuerdo con el fondo, mostrando que mientras podíamos pagar, pagábamos.
Inclusive los derechos especiales de giro que mandó el fondo, equivalente acá a 5.000 millones de dólares, fueron para tratar de paliar los problemas de la pandemia y el gobierno los usó para pagarle al fondo. Porque acá, además de que hay un club de que hay que pagar la deuda, al que son integrantes todos, excepto algunos dirigentes políticos de izquierda y algunos medios muy reducidos, pero los medios hegemónicos, la mayor parte de los legisladores de ambos grupos mayoritarios, el establishment financiero, todos dicen que hay que acordar con el fondo y fundamentalmente pagar. Y claro, en este momento la Argentina no tiene la menor posibilidad de pagar la deuda con el fondo, pero no es que no la tiene ahora, no la tiene ahora ni dentro de 4 años, ni 5, ni 6. Es decir, si ahora se firma un acuerdo con el fondo, es decir, dentro de 4 años va a haber que renovarlo porque no se va a poder pagar. Uno cuando va a las cuentas del Banco Central se da cuenta que no existen posibilidades de acordar con el fondo estableciendo un programa de pagos porque no se va por cumplir. Entonces creo que estas manifestaciones del ministro Guzmán, que además se equivoca bastante, dijo que íbamos a recibir préstamos por 12.500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, después se corrigió, dijo que van a ser 6. Es decir, también planteó inflación del 29% el año pasado y el Banco Central simultáneamente decía que la inflación iba a ser el 50%, y fue el 50%, y ahora dice que la inflación va a ser del 33% y ya estamos viendo que se sigue disparando. Entonces, este es el panorama extremadamente complicado. Yo creo que la Argentina no debería pagarle al fondo, no debería acordar con el fondo, aunque claro, todos dicen, desde Leandro Santoro hasta Javier Milei, pasando por Esper y un montón de economistas, Broda, los analistas de la Nación, que si no se paga hay una verdadera catástrofe. Yo no creo que sea así. Son uno de los tantos mitos que circulan y que especialmente hace circular los que manejan los intereses privados, que les interesa acordar con el fondo para seguir recibiendo las ganancias a través de las especulaciones que hacen siempre. Y ante ese debate, Alejandro, que justamente es lo que el argumento como que se intenta exponer para anular el debate, ¿no? Decir, bueno, no hay posibilidad o no está en la mesa no pagarle al fondo. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, de que haya un default, ¿cuáles pueden ser los riesgos o cuál es un poco lo que se puede contar a través de la historia de otros casos para poner, bueno, un poco contrarrestar, ¿no?, este argumento tan a veces avasallante de no existe la posibilidad de no hacerlo? Hay varios países africanos que estuvieron años en default, Perú estuvo mucho tiempo en default, y cuando uno analiza los documentos del fondo, que además del convenio constitutivo están los reglamentos, los estatutos, documentos que emite el fondo periódicamente, análisis, manuales que tiene el fondo de cómo se manejan estas operaciones, uno puede ver que si un país no le paga al fondo, el fondo primero no puede ejecutar al país, el fondo no puede embargarlo, el fondo no puede tomar ninguna medida coercitiva desde el punto de vista legal que pueda afectar a la Argentina. Pero lo que hace normalmente es esperar, volver a negociar, viendo de qué manera el país puede cumplir con sus obligaciones, y esto puede llevar largo tiempo. Por eso, en un trabajo que yo preparé y que fue materia de que Soberanos lo diera publicidad hace ya casi 2 meses, nosotros planteamos que, como está probado, no solo por investigaciones del Banco Central, sino aún el propio examen ex post que hizo el fondo hace 1 semana y media, de que la plata que vino del fondo entraba por un lado y salía por el otro, está probado que eso significa que el Fondo Monetario violó el artículo 5º y 6º de su convenio constitutivo, que el fondo violó el artículo 1º de su convenio constitutivo en razón de que para darle fondos a un país que está en problemas de balance de pagos y para lograr la estabilización monetaria debe pedir garantías, el fondo no las pidió, es decir, que hay una serie de elementos para cuestionar al fondo. Ahora, como el fondo tiene más inmunidades que un país soberano, no se puede enjuiciar al fondo como institución, a sus gobernadores, directores, a la directora gerente, en este caso Cristalina Georgieva, el anterior Christine Lagarde, a los operadores del fondo. Es decir, el fondo está blindado contra cualquier acción, pero sí hay un elemento fundamental, es
establecido por la Convención de Nueva York de 1946, donde ratifica las inmunidades del fondo, pero establece a través de una norma que en caso de un conflicto entre un país y el fondo, se puede pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia para que la Corte determine si ese organismo cumplió o no cumplió con sus obligaciones. Y esto, para la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, estas violaciones del fondo a su estatuto son consideradas actos ilícitos y obligan al organismo a reparar los daños eventualmente ocasionados por esa actitud negligente de dar dinero, dar dinero, dar dinero, no controlarlo. El fondo no puede excusarse de que no sabía qué pasaba con la plata, primero porque a través de la carta de intención de junio y de octubre se establecía que el gobierno informaba diariamente lo que pasaba con la política monetaria. Además de eso, el fondo tenía un funcionario del fondo instalado en el Banco Central con un equipo técnico que sabía qué es lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que el gobierno tendría que plantear esto porque sería una manera de que el fondo diga, y la cosa no va a ser tan fácil, pueda obligarlo al fondo a mostrar que ha violado normas imperativas que estaba obligado a cumplir y de esa manera tratar de ver cómo sigue la cosa. Porque lamentablemente la plata hay que pagarla. La plata hay que pagarla porque la plata llegó. Ahora, si acá el fondo es obligado a reparar el daño causado, es decir, habría que ver qué es lo que hay que pagarle al fondo y de qué manera. Pero claro, si esto que nos da estas normas del derecho internacional que nos favorecen, el gobierno no las toma en cuenta, si el gobierno se limita únicamente a decir hay que acordar y hay que pagar y establecer eventualmente modos en que va a pagar estas obligaciones, y yo creo que la Argentina no va a tener salida. No va a tener salida porque ajustes ya no podemos aceptar más. Es decir, los sueldos a través de la inflación se licúan. Ha habido ajustes en el sistema jubilatorio para que los jubilados cobren menos de lo que les correspondía. Es decir, quieren seguir ajustando a través de que el déficit fiscal baje y esto va a significar que no va a haber inversión pública, que vaya a saber qué otros ajustes pide el fondo, más allá de que tenga cierta flexibilidad debido a la pandemia. Y por otro lado, hay otras las cosas que el gobierno no juega. Es decir, en el derecho internacional, y esto es una cuestión fundamental, un país que no maneja el orden jurídico y que no lo respeta, es decir, indudablemente va a tener problemas. Y cuando existen circunstancias externas que modifican determinadas situaciones, uno puede plantearlas. En el derecho romano germánico se llama rebus sixtantibus y en el derecho anglosajón hardship, es decir, cuando hay circunstancias externas que modifican los problemas de un acuerdo al que se ha llegado, uno puede pedir que ese acuerdo se modifique. Entonces, si la Argentina no utiliza todos estos recursos, bueno, en temas de deuda nunca los ha utilizado, nunca utilizó el recurso de la deuda odiosa, nunca utilizó las ilicitudes probadas en la justicia federal, sobre todo el endeudamiento del 76 en adelante. Pero bueno, si esto no se utiliza, yo creo que no tenemos ninguna posibilidad, excepto aceptar los ajustes del fondo, los condicionamientos del fondo y que esto siga significando la decadencia de la Argentina. Alejandro, para ir cerrando, este gobierno es parte de una coalición, ¿no? De un frente. En ese frente, que gran parte es, o digámoslo así todo, es parte del campo popular, ¿crees que estuvo en agenda el tema lo suficiente? ¿Cómo crees que se tomó desde el campo popular este tema, y ni bien asumido el gobierno de Alberto Fernández y en los últimos, bueno, ya 2 años? Bueno, creo que no se tomó en cuenta, y no se tomó en cuenta porque pareciera que la deuda, que sigue siendo el gran problema que se originó en la dictadura y siguió atravesando todos los gobiernos constitucionales, nunca se ha tenido en cuenta, sino en el 2005 se solucionó el problema de la deuda, porque le pagamos al fondo y acordamos con los acreedores privados. Pero la deuda siguió creciendo y siguió creciendo y siguió creciendo y indudablemente cada vez ha tomado más relevancia por la enorme cantidad de dinero que hay que seguir pagando. Tenemos en cuenta que Mauricio Macri dejó una deuda pública de 323.000 millones de dólares.
Hoy la deuda pública es de 350.000 millones de dólares. La deuda cuasi fiscal del Banco Central se multiplicó por 3 desde diciembre del 2019 hasta ahora. Pero claro, pareciera que al campo popular esto no le llama demasiado la atención, porque más allá de algunas expresiones, especialmente de legisladores y dirigentes de izquierda, que hablan en contra de todo este tema de la deuda, en general se cree que esto se va a manejar, que esto se va a acordar, y uno de los elementos contundentes es lo que pasó el año pasado. El año pasado se acordó con BlackRock, con PIMP, con Ashmore, con los fondos de inversión, el pago de la deuda soberana que ellos tenían. Y se dijo que esto era un gran triunfo del gobierno. Claro, cuando vos te pones a analizar lo que ofreció el gobierno en abril y lo que pedían los acreedores, y que los acreedores le dijeron no al ofrecimiento de abril, entonces el gobierno tuvo que empezar a ceder, y cedió en mayo, y le dijeron no a lo de mayo, y cedió en junio, y le dijeron no a lo de junio, y finalmente terminó cediendo en agosto, y el presidente Fernández dijo, esta es la última oferta que hacemos, y si no la aceptan, no vamos a pagar y no vamos a acordar. Y a pesar de ese dicho, cuando los acreedores le dijeron no a lo de agosto, se volvió a acercar más a lo que pedían los acreedores y finalmente se acordó. Y cuando uno ve comparativamente lo que pedían unos y lo que ofreció el gobierno y finalmente cómo se arregló, prácticamente los acreedores resignaron casi algo insignificante respecto a lo que pedían. Entonces las cosas se manejan siempre así y estas son las consecuencias que estamos viviendo.